Damos la bienvenida al licenciado César Ricaurte, él es el director de Fundamedios. César, muy buenos días. Quisiéramos conocer algo más sobre este tema de la periodista cubana Alondra Santiago, que dejó el país. En un tema que desde el momento en que surgió, el gobierno se encargó de poner una especie de reserva. Se habló de documentos reservados, de temas de seguridad nacional. Lo cierto es que no ha quedado claro de qué mismo se trató esta acción del gobierno contra Alondra Santiago, más allá de la línea que mostraba en su periodismo públicamente esta ciudadana cubana que, de acuerdo con sus declaraciones, se considera también ecuatoriana y que ha quedado allí a partir del día lunes, cuando la jueza decidió dejar sin efecto la protección que se pedía o las medidas cautelares planteadas por Alondra Santiago y su defensor, quien señaló de que se apelará. ¿Qué es lo que se conoce? ¿Qué hubo detrás de esta acción contra la periodista cubana? Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Un enorme saludo para ustedes, para toda la audiencia de Antena 1. Bien, se conoce muy poco, ¿no? En realidad, tenemos el hecho de que se dio la audiencia, de que se declaró reservada la audiencia en la cual se exhibió justamente el informe, el famoso informe secreto que se supone es el que sustenta la revocatoria de la visa de Alondra Santiago. Como digo, se declaró reservada esa audiencia, la juez lo declaró así y no se ha podido conocer cuál es el contenido de ese famoso informe. Se ha especulado, es lo que también desde Fundamedios lo hemos señalado, es que las acciones del mismo gobierno al emitir una cadena nacional en la cual básicamente nos está enviando el mensaje de que esta revocatoria de visa es por el uso o mal uso del himno nacional, pues es la única información que tenemos hasta el momento. No sabemos si ese informe contiene algunos datos adicionales que permitan señalar que realmente los actos por el cual se le revocó la visa a Alondra Santiago son de otra naturaleza. Por el momento lo que tenemos es una represalia, una retaliación por un hecho de libertad de expresión, y en eso nos mantenemos. No hay más elementos que podamos tomar en cuenta en este momento, más allá de esta decisión de la jueza, que al no tener constancia de qué sustento tiene, en qué se está basando, ¿no es cierto?, para de señalar que no se han violado los derechos, pues tampoco podemos asumir que esa sentencia sea motivada por razones de peso, y como digo, no solamente como un acto de represalia contra la libertad de expresión, porque eso es evidente, más allá de lo polémico que puede ser el personaje de Alondra Santiago, incluso del debate, de la discusión que puede haber en muchos círculos periodísticos sobre su real condición de periodista, de alguien que ejerce el periodismo con rigor y con ética. Pero más allá de eso, aún si estuviéramos ante una persona que ejerce una militancia política, un activismo político, y que utiliza una tribuna periodística para hacer esa militancia política, para hacer ese activismo político, aún así el hecho innegable es que el uso de un símbolo patrio incluso, que nos puede desagradar, lo entiendo perfectamente. Hay personas que lo
han expresado una posición muy firme alrededor de esto, pero es un hecho de libertad de expresión, o sea, no hay mucho donde perderse, puede, como digo, desagradarnos, pero es un hecho que nos remite a este derecho humano fundamental que es la libertad de expresión, Gustavo. Conversábamos el día de ayer con Ramiro Vela, el legislador por la provincia de Tungurahua, quien también resalta en cada oportunidad de que es un periodista profesional, ahora dedicado a la política. Él señalaba, dando de alguna manera el punto de vista de ADN, pues él siendo legislador de otro movimiento político, funciona en forma coordinada con el bloque de ADN. Él opina que Alondra Palacio se excedió en lo que debe ser la libertad de expresión, la libertad de los periodistas, y lo califica no como una periodista, sino como una activista. Podría ser esa realmente la posición del gobierno, salvo que realmente en esos documentos que los ha mantenido reservados existan otras cosas. La vida pública de esta periodista, como lo había señalado usted, César, al margen de las reacciones que genera en el público, de gente que le guste ese tipo de comunicación, de periodismo que lo apoye o de aquellos que lo rechacen, al margen de eso estaba ejerciendo libre y abiertamente en las redes sociales, entendemos que en su canal de YouTube, el ejercicio de la libertad de expresión. Vale la pena, sin embargo, el periodismo ecuatoriano que lo que busca, no solamente el ecuatoriano, el periodismo en todo el mundo, justamente echar luz sobre las situaciones que no están claras, desentrañar cuáles han sido realmente las razones, porque de no ser plenamente justificadas por parte del gobierno, no deja de ser una presión contra ciudadanos, periodistas o no, que les resulten incómodos. Absolutamente, Gustavo. Y lo que señalábamos, al final del día, la actividad política, ¿no es cierto?, es un ejercicio de dos derechos fundamentales de las personas, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, y luego justamente la posibilidad de expresar esas ideas, ese pensamiento de forma libre. Esa es la actividad política se basa en eso. No es el periodismo la única actividad, la única profesión que utiliza la libertad de expresión. Lo hace también el arte, lo hace, como digo, la política, lo hacen los activistas. Ustedes previamente mostraban las protestas que había ante la Corte Constitucional de grupos indígenas que pedían el respeto a la consulta previa e informada. Eso es un acto de libertad de expresión, justamente, o sea, eso es. Y por eso se dice que una sociedad democrática se basa, tiene como uno de los pilares justamente el respeto a la libertad de expresión. Ahora, me parece muy peligroso, con todo el respeto al legislador o al asambleísta que ha conversado con usted, es muy peligroso que el poder político, quienes ejercen cargos, tienen magistraturas, como el caso de los asambleístas, nos digan cuáles son los límites o no de la libertad de expresión. Eso nos retrotrae a una época muy oscura, una época donde tuvimos la vigencia de un régimen autoritario y que justamente era el encargado de decirnos esto es y esto no es, esto se puede decir y esto no se puede decir. En una sociedad democrática el poder no hace esos señalamientos. Si es que tenía que pronunciarse, si es que había el cometimiento de alguna posible infracción o delito por parte de Alondra Santiago, el camino correcto era establecer una demanda judicial y que los jueces se pronuncien, pero no utilizar de forma tan grosera el aparato estatal. Mire que, Gustavo, que movilizan al CIES, a la Central de Inteligencia del Estado, ¿no es cierto?, para que produzca un informe que además tiene el carácter de secreto.
y que es el que fundamenta todas estas acciones, pero que los ciudadanos no los conocemos. Debe ser tan terrible lo que contiene ahí, o tan banal y trivial, que al final no se atreven a revelar el contenido de ese informe. Luego se toma el Ministerio del Interior, se moviliza para pedir a Cancillería que a su vez dicte esta revocatoria de la visa. Ya son 3 instituciones del Estado, y luego se suma la Secretaría de Comunicación para emitir una cadena nacional en la cual, como digo, básicamente el mensaje que nos deja es que esto se trata de una represalia por un acto de libertad de expresión. Es decir, estamos ante la movilización de un aparato, del aparato estatal, de forma abusiva. Estamos ante un acto de abuso del poder estatal para castigar la expresión de un individuo, de una persona, que como repito, más allá de su condición de periodista, de actriz, de activista, de militante política, de lo que sea, ¿no es cierto?, estaba ejerciendo su libertad de expresión. Y eso pues nos puede desagradar a muchos, o puede, repito, la figura de Alondra Santiago es una figura polémica, pero aún así en una sociedad democrática se respeta, se tolera este tipo de expresiones de personas o de sectores políticos con los cuales podemos discrepar, pero que evidentemente tienen el derecho de expresar sus ideas, de expresar su pensamiento de la forma que prefieran. César, muy buenos días. Quizás aquí cabe también un análisis importante sobre el hecho de la propia acción del periodismo. Ahora se habla mucho del periodismo militante, de un periodista que pueda ser militante de alguna ideología, que de hecho cada ser humano, independientemente de si es periodista o no, la tiene, y esa posibilidad de hacer activismo desde sus espacios. Esto ha entrado muchísimo en discusión, sobre todo desde la apertura que tenemos a través de las redes sociales y las posibilidades de generar espacios propios que a un periodista o una periodista le pueden permitir precisamente ese activismo político, activismo social, activismo de cualquier naturaleza, a través de los diferentes medios y las diferentes plataformas que ahora facilitan precisamente estas expresiones. Aquí hay un debate de si el periodista debe o no debe ser un militante, debe o no debe ser un activista político. ¿Esa es la posibilidad que debe tener el periodista, o simplemente se debe dejar a que sea el ciudadano, la ciudadana, con toda su capacidad de discernimiento, la que decida efectivamente a quién escucha, a quién no escucha, qué cree, qué no cree? Sí, Rosana, ese es un tema central nosotros desde enero de este año hemos estado trabajando junto con algunos sectores de la academia, organizaciones, periodistas, directivos de medios, en un proceso de diálogo para avanzar a la reforma del código de ética del periodismo ecuatoriano. Un código de ética que, recordemos, data de los años 70, y no ha tenido ningún tipo de actualización, de reforma, absolutamente a lo largo de todos estos años. Entonces, se ha iniciado este proceso. Y uno de los discusiones centrales con las que nos hemos topado es casi regresar al punto cero de todo el debate, y es justamente quién es y qué es ser periodista actualmente. ¿Quién es? O sea, es el influencer que está en YouTube, es, como usted dice, opinadores de redes sociales, son los periodistas que solo tienen título. Evidentemente nosotros siempre hemos asumido la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que el periodismo se puede ejercer sin un título, pero bueno, ahí la posición también está de que solamente puede ser periodista quien tiene un título. O sea, hay muchas visiones alrededor de esto, una revisión integral. ¿Qué es un medio de comunicación? ¿No es cierto? Es un medio que tiene una cierta infraestructura,
unas líneas editoriales claras, etcétera, etcétera. O es cualquier cuenta de Facebook, una fanpage de Facebook, que no sabemos quién la maneja, de qué procedencia tiene. Los desinformadores pueden ser considerados periodistas. Medios de comunicación que, como usted dice, están al servicio de un partido político, pueden ser considerados periodistas. Nos parece que es importante que llevemos adelante este debate porque eso está ahí, ¿no? Es una realidad, sucede todos los días. A mi juicio personal, como digo, dentro de la organización, dentro de Fundamedios, hay debates abiertos, pero mi posición personal es que evidentemente el ejercicio del periodismo requiere cierta formación técnica y requiere cumplir ciertos principios éticos. Y dentro de esos principios éticos está que un periodista no se debe a un grupo político en particular, se debe a los ciudadanos. El periodista es un servidor de los ciudadanos, un servidor de la sociedad, de las comunidades. Si alguna militancia debe tener un periodista, es a favor de causas comunitarias, de los derechos humanos, de la democracia. El periodista es un defensor de derechos humanos, un defensor de la democracia. Pero de ahí involucrarse, a ser vocero de grupos políticos, de hacer activismo de partidos políticos, de ser no quiero utilizar un término que suene despectivo, pero ser el portavoz, el alabador, ¿no es cierto?, de líderes políticos, convertirse en una especie de alfombra de dirigentes políticos. Me parece que esa no es la función del periodista y eso ya traspasa los límites éticos de lo que es ser periodista. Pero es algo que hay que revisarlo, hay que debatirlo, hay que realmente tener una reflexión muy profunda sobre lo que implica hoy en día, con toda esta transformación que ha tenido la industria de los medios de comunicación, que implica ser periodista. A mi juicio, no hay cómo renunciar a los principios éticos, al sentido de servicio del periodismo y no estoy hablando de objetividad, pero sí de su neutralidad en el debate político. Creo que la independencia es algo muy importante dentro de eso también. Exactamente. César, Fundamedios tiene esa importantísima misión no solamente de observar, también de hacer una autocrítica a los medios de comunicación. No hemos tenido la oportunidad de observar, de conversar contigo, pero nos preocupó mucho esa entrevista salamera a Daniel Noboa, anunciada por radiodifusores de Guayaquil como una cadena nacional de AER, que no fue tal, pues no hubo ninguna consulta a este gremio, y en esta especie de entrevista que resultó una fanesca más bien, con funcionarios del gobierno que merece por lo menos alguna observación. Absolutamente, Gustavo. Vemos con mucha preocupación realmente lo que está sucediendo en el sector de la comunicación del gobierno. Vemos que hay como digo, un retorno a ciertas políticas y al estilo que se aplicó en esa década de autoritarismo que fue entre el 2007 y el 2017. Y entre ese está justamente el mal uso del aparato estatal de comunicación, de los medios incautados, de los medios públicos, que vuelven a convertirse en medios al servicio de la reelección del actual presidente de la República. Hay que decirlo con claridad. Eso es básicamente lo que está en juego, y cómo la Secretaría de Comunicación, ¿no es cierto?, juega también ese papel. Y como sucedió también en la década entre el 2007 y el 2017, lamentablemente hay directivos de medios, comunicadores, radiodifusores que le hacen el juego al poder, hacen las veces de altavoces del poder,
políticos y sin ningún tipo de consideración ni de sentido crítico ni de dignidad de su condición de periodista y de comunicador y de propietario de un medio de comunicación, pues se ponen al servicio del poder político de una forma absolutamente grosera, ya sin guardar ningún tipo de compostura, de respeto para las audiencias, porque al final del día ese es otro valor central del periodismo. El periodismo debe tener un profundo respeto hacia las audiencias y hacia sí mismo y hacia el oficio que está ejerciendo, ¿no es cierto? Y no puede convertirse en alguien que denigra ese oficio poniéndose al servicio del poder. Para finalizar, César, cabe recordar que Guillermo Lasso ofreció cambiar la ley de comunicación. En su tibio estilo lo hizo en alguna medida. Cierto es que hoy en día no predomina ya esa ley de comunicación altamente sancionadora del correísmo. Hubo reformas con Guillermo Lasso, particularmente las de noviembre del 2022, y allí se estableció el mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico, instancia que debía convertirse en una instancia técnica estatal con el propósito de prevenir, proteger, garantizar el trabajo periodístico en Ecuador. ¿Qué avances en la práctica se han hecho? Lamentablemente muy pocos, Gustavo. Hay también el gobierno actual del presidente Daniel Noboa nos demuestra una absoluta despreocupación por las condiciones, las graves condiciones de inseguridad y falta de garantías que hay para el trabajo periodístico en muchas zonas del país. La situación sigue siendo muy grave, sigue habiendo amenazas de sectores del crimen organizado, amenazas ahora mismo del poder político, tanto a escala nacional como a escala local. Hemos tenido que defender periodistas, por ejemplo, que están siendo acosados judicialmente por alcaldes, por jueces, que tienen muchísimo poder a escala local. Entonces hay un sinfín de amenazas en contra del ejercicio periodístico. Básicamente el gobierno ha negado la entrega de fondos a los cuales está obligado para el funcionamiento del mecanismo de protección. Sin fondos, pues básicamente es casi imposible implementar ninguna política. También vemos una absoluta falta de compromiso de parte de las instituciones estatales que conforman el mecanismo de protección. No se asiste a las reuniones, se tiene una posición absolutamente que digamos despreocupada alrededor de sus responsabilidades. ¿Cómo se encuentran en medio de esto, César? Me parece que fueron 5 periodistas que salieron del país, la mayoría de ellos amenazados por el narcotráfico. Sí, entre el 2023 y lo que va del 24, Gustavo, en total hemos tenido 15 casos de periodistas que han debido salir. Algunos de ellos han regresado, ¿no es cierto? Han podido volver a su vida más o menos normal, siempre con temores y tomando precauciones para no volver a sufrir graves amenazas contra su vida y su integridad en muchos de esos casos. Pero, como digo, la situación de riesgo, de falta de garantías para el trabajo periodístico se mantiene, es bastante elevado, y ahora nos preocupa mucho que se suma a las amenazas del crimen organizado, se suma justamente las acciones y amenazas del poder político que está actuando, incluso con presiones a los medios de comunicación, a algunos medios de comunicación, para que saquen del aire ciertos espacios editoriales,
y que, digamos, se alineen, esa es la palabra que suelen utilizar, se alineen con las políticas del gobierno y con esta idea de reelección que tiene el presidente actual. Bien, gracias por habernos acompañado, César. Con todo gusto, Gustavo, Rosana, un placer conversar siempre con ustedes y un enorme saludo a toda la audiencia. Declaraciones del licenciado César Ricaurte, es el director de Fundamedios. Son las 8 horas.